En esta lección estaremos aprendiendo cómo encontrar el punto del pasaje. Cómo encontrar el punto del pasaje, cómo dar en el blanco, cómo básicamente comprender qué es lo que dice el texto. Hallando el punto del pasaje, el tema de esta lección. Y lo que nosotros queremos es, como dice esta pequeña frase, vamos al grano, por favor, dime qué dice y punto. Yo me imagino que a usted le ha pasado muchas veces que está hablando con alguien, está teniendo una conversación, y esa persona da vueltas y vueltas, y va adelante y viene detrás, y no le acaba de decir lo que le quiere decir. Y muchas veces usted tiene que decir, oye, vamos al punto, ¿qué es lo que me quieres decir? Dime lo que quieres decir. Bueno, a veces cuando estudiamos la Biblia nos pasa lo mismo. Llegamos al texto que estamos estudiando y comenzamos a dar vueltas, a sacar toda nuestra teología, todos los libros que estudiamos y lanzárselos arriba del pasaje cuando lo primero que nosotros tenemos que hacer es simplemente entender qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice y punto? Y eso es lo primero que nosotros necesitamos hacer. Por eso el principio que respalda este primer paso en nuestra estrategia de estudio pro es que necesitamos encontrar el punto principal del texto. El punto principal. Fíjate que en un texto podemos encontrar muchas cosas, pero queremos ir al grano, encontrar cuál es el meollo, cuál es el punto principal de lo que está diciendo el autor en ese texto. Y es muy importante poder hacerlo. Es importante porque eso nos va a ayudar a no divagar. A veces nosotros divagamos en el estudio de las escrituras porque muchas veces tomamos, para empezar, porciones alejados de su contexto, pedazos, estudiamos un versículo, por ejemplo, que no está en su contexto, y obviamente nos enfocamos en lo que no es el punto del pasaje, y nos perdemos la centralidad, nos perdemos lo que dijo realmente el autor, y estamos divagando sin llegar a ningún lugar. Nos perderíamos en detalles, que es muy similar a lo que acabamos de decir. No divagar, no perdernos en detalle, y nos va a ayudar a entender el mensaje del Espíritu. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu. Y el Espíritu tiene un mensaje, transmitió algo, dijo algo. Y yo quiero saber lo que dijo, no lo que yo me imagino que digo, no lo que leí en un libro que dijo. Yo quiero saber lo que dijo realmente el Espíritu. Hay estrategias para hacer eso y primero te voy a hablar de estrategias generales para después aterrizar un poquito más y hablar de 3 pasos específicos que podemos hacer para entender lo que se dijo en un texto. ¿Okay? Estrategia general. Lo primero es seleccionar el texto que vamos a estudiar. No podemos estudiar cualquier cosa. Tenemos que seleccionar una porción para estudiar. Y esa porción generalmente tiene que ser un cúmulo de versículos que conformen una idea, que conformen una verdad, que tengan una unidad temática, por decirlo de alguna manera. Si estás en el Antiguo Testamento y estás leyendo una historia, no puedes tomar pedacitos de esa historia, no puedes tomar cosas que digan los personajes en momentos puntuales, tienes que tomar toda la historia. Si estás estudiando, por ejemplo, la historia de David y Goliat, no puedes quedarte y ponerte a estudiar un versículo donde David quizás dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor, entonces voy a estudiar esa parte. No, porque es parte de una historia más grande. Tienes que estudiar toda la historia. Si estás en un salmo, tienes que estudiar todo el salmo. Si estás en el Nuevo Testamento, si estás, por ejemplo, en las cartas, pues tienes que ver dentro de las cartas esas unidades. Los predicadores le llamamos unidades predicables, son unidades que tienen un tema, ¿ok? Si eso te resulta muy difícil, pues puedes buscar ayuda. Generalmente, escucha, generalmente, no siempre es así, las Biblias, los editores de la Biblia, pues nos dan buenas unidades en los subtítulos que ellos ponen. Y por supuesto, alguien va a decir, pastor, pero es que eso no es inspirado. Por supuesto, ni los capítulos, ni los versículos, pero yo tampoco soy inspirado. Yo también soy un ser humano que va a intentar entender.
Y estos hombres, estos editores, estos traductores de la Biblia, pues han sido hombres que Dios ha usado, se han preparado, que se han capacitado y que han hecho un trabajo que, aunque no es perfecto, pues puede ser de mucha ayuda. Así que si no sabes cómo encontrar una unidad, una porción para estudiar, pues simplemente vas a tu Biblia, la abres y buscas una porción que esté subtitulada ahí con un tema y ya sabes qué porción puedes estudiar ese día, el día que estés estudiando. ¿Okay? Lo segundo es orar. Esto es muy importante y no podemos cansar y no vamos a enfatizar lo suficiente este punto tan importante. El Señor tiene que abrir nuestro entendimiento para nosotros comprender las maravillas de su ley, para poder profundizar, para poder ser capaces de acercarnos a la palabra de Dios y extraer de ahí el mensaje. Pues necesitamos orar y orar mucho antes de estudiar, durante el estudio, luego de estudiar. En todo momento debemos bañar nuestro estudio con oración, porque aunque es una actividad que en cierto sentido es académica, porque tenemos reglas, pasos para estudiar, más que nada es una actividad espiritual, donde nosotros no solamente estamos ahí para adquirir conocimientos, ni mucho menos, aunque vamos a adquirir conocimientos, sino que estamos ahí para ser alimentados, nutridos por la palabra, para conocer mejor a nuestro Dios, que ese debe ser el mayor anhelo nuestro, conocer más a nuestro Dios a través de su palabra revelada. Así que ora, y ora mucho, para que Dios te dé entendimiento, sabiduría a la hora de comprender la palabra de Dios. Como tercer paso, bueno, ya nosotros seleccionamos nuestro texto, ya oramos, pedimos sabiduría, la gracia de Dios para comprender. ¿Qué vamos a hacer? Leer mucho, 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 varias veces el pasaje. ¿Cuántas? Todas las que pueda. Hasta 10 veces, 11 veces, 12 veces, no importa las veces que puedas leer el pasaje. Si puedes leerlo en varias versiones, mucho mejor. ¿Por qué? Porque leyendo, leyendo y leyendo ya de por sí ya vas a ser capaz muchas veces de saber de qué habla el pasaje sin hacer nada más, solamente leyendo, porque es que así funciona el idioma. Cuando yo hablo contigo, cuando te comparto algo, ahora yo llevo rato hablando, llevo 7 minutos haciendo este video ahora mismo, llevo 7 minutos, pero sin hacer un análisis muy profundo, me imagino que la mayoría de ustedes pueden, si yo les pregunto de qué trata este video, me van a decir de cómo llegar al punto del pasaje. Mira, ya lo saben ya. ¿Por qué? Porque han estado siguiendo la charla, han estado siguiendo el video y han podido ver cómo son estos pasos. Y han podido ver cómo yo he estado guiando el video y que ese es el punto, es ahí a donde yo quiero llegar. Todo lo demás son las herramientas, estrategias, cosas a tener en cuenta, pero todo con una finalidad que es de que podamos entender el punto del pasaje. Entonces leer mucho es muy importante y leerlo en varias versiones también porque nos va a ayudar a ver cosas que quizás no pudimos ver en otras versiones y al comparar versiones pues ya eso me va a ayudar mucho. Son reglas generales. Palabras e ideas repetidas. Muchas veces sabemos cuál es el punto del pasaje por las palabras e ideas que se repiten durante todo el pasaje. Por ejemplo, si lees 1 Corintios 13 enseguida dirás que trata sobre el amor. Y por supuesto que trata sobre el amor. ¿Por qué? Por la repetición constante que está en el capítulo. Y porque todo está girando en torno a eso. Si estudias un pasaje, por ejemplo, como Efesios 6, capítulo 10 en adelante, la armadura del Espíritu, te vas a dar cuenta que algo importante en ese pasaje tiene que ver con estar firme en el Señor y con usar la armadura para estar firme. ¿Y por qué? Porque repite varias veces en el pasaje el estar firme y repite varias veces en el pasaje también el tomar la armadura. Entonces podemos entender, leyendo varias veces y viendo esas repeticiones, que este pasaje habla de cómo podemos estar firmes en el Señor usando toda la armadura de Dios. Y eso lo sabe porque hay repeticiones que el pasaje te está indicando claramente cuál es su punto, hacia dónde está llegando. ¿Ok? Entonces, analizar también el flujo del texto, analizar cómo el flujo. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué cosa es el flujo? Bueno, toda conversación, todo libro, todo escrito, tiene un flujo natural. Si es una poesía, ese flujo está dado por las estrofas
de esa poesía. Si es una historia, pues las historias tienen un flujo donde lo que llamaríamos una historia, la trama, tiene una trama. Es la manera en que está fluyendo esa historia y en esa trama tú puedes ver que hay personajes, que hay un acontecimiento que se está narrando y tú puedes seguir la manera en que ese acontecimiento se está desenvolviendo y eso te ayuda a ver de qué trata básicamente esa historia. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, sabemos de qué trata esa historia, sabemos que Dios está probando a Abraham pidiéndole que entregue a su hijo y lo sabemos porque estamos siguiendo el flujo de la historia y estamos viendo que lo primero que nos dice el texto es que Dios estaba probando a Abraham, entonces ya sabes que todo lo que vas a ver en la historia es una prueba que Dios está llevando a cabo. Ya está, y sigues, puedes seguir toda la historia viendo cómo esta historia se va desenvolviendo, cuál es su desenlace y de esa manera, analizando el flujo, puedes captar entonces de qué trata. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo y esto es una introducción general, pero obviamente el propósito de este canal es que poco a poco nosotros podamos mostrar y podamos enseñar cómo estas cosas se aplican a diferentes textos, cómo se aplica a un texto narrativo, que podamos estudiar textos narrativos juntos, que podamos ver pasos específicos para entender una narrativa, para entender una poesía, para entender un discurso. Todas estas cosas tenemos que irlas viendo poco a poco. Entonces vamos a ver los pasos específicos que necesitamos tener en cuenta para hallar el punto del pasaje. Y es muy sencillo. Lo primero que nosotros necesitamos es determinar el tema general. La diferencia entre un tema general y uno específico es que el tema general habla de manera amplia. Un tema general puede ser el amor, un tema general puede ser la compasión, un tema general puede ser el servicio cristiano, un tema general puede ser la humildad, el testimonio. ¿Por qué general? Porque hay muchas cosas que yo podría decir, por ejemplo, del amor. Hay muchas cosas que podría decir del servicio, de la compasión. Entonces, cuando yo tomo el tema general, yo estoy dando un paso importante porque ya sé de qué habla ese texto, pero yo necesito profundizar para entender de manera específica qué dice acerca de eso. Porque al fin y al cabo, escucha bien, al fin y al cabo, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, nosotros necesitamos responder a dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué dice el texto? Y la segunda, ¿qué dice sobre eso de lo cual está hablando? ¿De qué habla y qué dice de lo que habla? Habla del amor, oh, muy bien, habla del amor, pero ¿qué dice sobre el amor? ¿Qué puedo ver? ¿Qué aprendo? ¿Qué observo en ese pasaje sobre el amor? Entonces, yo empiezo con determinar el tema general. ¿Cómo lo determino? Como ya hemos estado viendo, como dije anteriormente, pues lees varias veces el pasaje, miras las palabras que se repiten, eh, miras el flujo y tomas y buscas el tema general. ¿Y qué pasa si no puedo hacer eso? ¿Qué pasa si no puedo encontrar el tema general? Aún así, no quiero que tengas excusas para no estudiar la Biblia porque el método PRO se creó para que no tengas excusas para estudiar la Biblia, para que no puedas decir yo no puedo, yo no encuentro, yo no sé cuál es el tema, pues puedes guiarte por los subtítulos que pone la Biblia. Y por favor, no me pongas la excusa de que eso no es inspirado. Ya lo sé, ya lo dijimos, sé que no es inspirado, pero sé que Dios usa hombres, los capacita para servir a su pueblo y confío en que se ha hecho muy buen trabajo en estos subtítulos, que siempre no van a ser perfectos y lo ideal es que no nos guiemos por eso, pero en última instancia puede ser una ayuda para aquellos que estén empezando, que estén dando los primeros pasos y que quieren aprender a estudiar su Biblia. Bueno, una vez que nosotros hemos determinado el tema general, ¿qué necesitamos? Hacerle preguntas al tema. ¿Cuáles preguntas? Todas las preguntas que podamos. Todas las preguntas que podamos. Aquí nos volvemos investigadores, curiosos de la Biblia. Vamos a preguntar todo lo que podamos preguntar acerca del tema. Si el tema general es el amor, yo quiero saber todo. ¿Qué dice sobre el amor? ¿Qué dice sobre cómo es el amor? ¿Qué dice sobre qué tipo de amor está hablando? Si habla de algo que tenga que ver con tiempo, cuándo es que amo o cuándo no amo,
o cómo es que lo hago, o por qué amo, cómo amo, todas esas preguntas. ¿Vas a encontrar respuestas a todas las preguntas? Por supuesto que no, pero vas a intentar buscar todas las respuestas que puedas a esas preguntas. Y eso ya es un paso importantísimo, porque ya haciendo eso, ya tienes pues mucha observación y muchos datos que están enriqueciendo tu vida, que te están permitiendo observar el texto, que te están permitiendo interactuar con el texto, porque esa es la idea. Esa es la idea, interactuar con el texto, poder abrir ese tesoro maravilloso que es la palabra de Dios y dejar que ella salga, que ella hable a mi vida, que ella me muestre todas esas riquezas que ella tiene. Bueno, cuando terminamos de hacer preguntas, entonces, ¿qué debemos hacer? Poner todo junto en una frase, declarar en una frase de qué habla ese texto. ¿Cómo debe ser esa frase? Depende de ti. Si eres una persona con la capacidad de síntesis, de poder expresar de una manera breve y sencilla lo que enseña ese pasaje, genial. Si no puedes y necesitas resumir todo, resúmelo. Y si aún así no puedes y tienes que escribir el texto completo con tus palabras, escríbelo completo con tus palabras. El punto, y valga la redundancia, de hallar el punto, es que hagas lo que puedas para expresar con tus palabras lo que el texto dice. Te pongo un ejemplo, y con esto ya terminamos la lección de hoy. Quiero recordarte, quiero decirte que en la descripción del video voy a poner un link a un grupo de WhatsApp donde ciento y tantos jóvenes ahora mismo cuando grabo el video se han sumado a este reto, a esta pasión de estudiar la palabra juntos. Entonces, si ves este video y quieres estudiar junto a nosotros, puedes hacerlo. Cada semana estamos estudiando un pasaje de la Biblia aplicando este método, creciendo juntos y con el tiempo nuestro deseo es poder ir profundizando, ir añadiendo más y más a este método para que podamos avanzar y crecer más. El ejemplo es Mateo 5, 14 y 16. Si te das cuenta, usa el mismo subtítulo que está en la Biblia y lo hice con toda intención. Yo quiero ponerme en los pies de alguien que llegó a ese texto, que no tiene quizás toda la habilidad para encontrar el tema del pasaje, pero que quiere estudiar la Biblia y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Si tú estás en esa condición, te animo a hacerlo. Entonces el tema general es la luz del mundo. El pasaje habla sobre la luz del mundo. Pero cuántas cosas yo no podría decir de la luz del mundo. De hecho, ya cuando me topo en el pasaje, mucha gente llega y dice, la luz del mundo es Cristo. Y estoy de acuerdo, pero en este pasaje, ¿quién es la luz del mundo? Porque en este pasaje no es Jesús. Entonces, ¿quién es en este pasaje? Bueno, para eso yo pregunto. Y hago preguntas como, ¿quién es la luz del mundo en el pasaje? Entendemos que la luz del mundo son los creyentes, porque Jesús está hablando con ellos y le dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces son los creyentes, aquellos que están discípulos de Jesús, que están escuchando. ¿Qué hace la luz del mundo? El pasaje nos dice que la luz del mundo no se puede esconder, o sea, nosotros, los creyentes, no podemos escondernos, sino que debemos alumbrar a todos. ¿Para qué lo debe hacer? Para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Solamente 3 preguntas le he hecho a este pasaje. Y eso ha sido suficiente para yo entender que poniendo todo junto, este pasaje nos habla de que los creyentes son la luz del mundo, que deben brillar para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Ok? Hasta aquí yo he cumplido el primer paso. Por supuesto, yo no he llegado todavía al punto de entender, bueno, con qué propósito se escribió, cuál es la razón para posteriormente poder aplicarlo en mi vida, pero ya yo sé de lo que habla. Algo muy importante es que cuando hagas este paso, este primer paso de dar el punto, estés tomando notas también de cosas que no conoces o que no entiendes para posteriormente poder investigarla. Por ejemplo, qué cosa es alumbrar, a qué se refiere con alumbrar, a qué se refiere con que, bueno, aunque eso lo responde este pasaje porque dice que es para que los hombres vean sus buenas obras. Y eso ya responde a la pregunta. Alumbrar es básicamente es hacer ver, brillar con esas buenas obras para con los demás.
Pero la idea es que puedas tomar notas. A veces vas a ver palabras complicadas, conceptos que no entendiste, y tú tomas una notica en tu estudio para que posteriormente después puedas investigar, viendo otros pasajes de las escrituras, si es necesario buscando algún tipo de ayuda en una Biblia de estudio, algún tipo de herramienta que te pueda ayudar, un diccionario, a responder esas preguntas para que una vez que vayas a encontrar cuál es el propósito, la razón del pasaje y lo vayas a aplicar, pues tengas más claro de qué trata. Bueno, hasta aquí esta lección de cómo entender el punto del pasaje. Espero te haya servido. Puedes comentar cualquier duda que tengas. Recuerda que en el grupo puedes acceder al grupo y ahí puedes solicitar ayuda a cualquiera de los administradores del grupo, cualquiera de los hermanos que están ahí para servirte y para poder ayudarte a entender mejor. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y que la palabra de Dios pues crezca en nuestros corazones, nos eche raíces en nuestros corazones y que podamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Muchas bendiciones.